naturaleza pecaminosa, del fruto del sistema de este mundo que está gobernado por Satanás, sigue estando gobernado por Satanás porque Dios lo permite y hasta que Cristo vuelva. Pero incluso en un mundo donde sigue habiendo mucho pecado, donde sigue habiendo muchísima oscuridad, Dios eligió corazones, los apartó. Eso se llama la definición de ser santo. No es que te salen alitas de ángeles. Ser santo es que fuiste apartado por alguien y para algo. Y Dios nos apartó para seguir a alguien, no para seguir con nuestra vida. Nos apartó para una nueva vida. Una nueva vida. Dios no nos apartó para que lo conozcamos, recibamos la salvación y seguir con lo mismo. Dios nos apartó para una nueva vida. Qué bendición, porque si hoy estamos acá, es porque un corazón dice, no entiendo mucho, pero sí sé que alguien me encontró. Y yo quiero seguir a aquel que me encontró. Quiero conocer esa nueva vida, una vida por medio del Espíritu. Una vida que se fija en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y algunas cosas que me quedaron grabadas de la prédica pasada es que cuando una persona no está viviendo esa nueva vida, se dice esclavizado a lo mismo. Aún conociendo las cosas del cielo, se dice esclavizado a lo mismo que antes te mantenías caminando en las cosas de este mundo. Dice que esclaviza las cosas, los tesoros de este mundo, el Dios de este mundo, esclaviza tu mente, esclaviza tu corazón y esclaviza tu voluntad. Pero cuando llega el Señor, nos encuentra, nos carga, nos hace libre de eso. No solo nos hace libre, nos permite y nos habilita caminar en una vida que lo agrada, en una vida que lo obedece, en un ojo, como dice, un ojo sano, que puede ver las cosas de una forma distinta y cambia totalmente nuestra forma de ver las cosas. Ya acumular para un hijo de Dios no es tener más, acumular es dar, como hablaba el domingo pasado el pastor. Ya los planes de este mundo, las ambiciones de este mundo ya no son nuestra prioridad son los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. ¿Cómo cambia? Hay un antes y un después entre una vida que se ha arrepentido, conoce a Cristo y recibe a Cristo y por sobre todo estamos unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Y les hago una pregunta, ¿una persona que cree en Dios y que va a una iglesia, ¿está viviendo una nueva vida en Cristo? ¿Ustedes qué creen? Una persona que cree en Dios y que va a una iglesia, ¿está viviendo una nueva vida? ¿Es solamente necesito eso para vivir una nueva vida en Cristo? Muy interesante eso, ¿no? Porque capaz que por mis propios conceptos yo pongo las condiciones por las cuales yo voy a vivir una nueva vida. Dios dice, no, hay una nueva vida, pero no llega por medio de solamente asistir, como hablaba el pastor el domingo pasado. No solamente llega por el medio del saber o de prácticas y costumbres que durante mucho tiempo hice. Eso no produce una nueva vida en nosotros. Había una persona, un maestro de la ley religiosa muy, pero muy respetado, de mucho prestigio, con muchísimo conocimiento, que tiene de nombre Nicodemo. ¿Cuántos lo conocen? A Nicodemo. Nicodemo. Una persona de mucho conocimiento. Y un día se acerca a Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, necesito decirte algo. ¿Qué? A menos que no nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y uno dice, ¿cómo? Le dijo Nicodemo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Si ya soy una persona grande, adulta, ¿cómo un adulto puede meterse de vuelta en el vientre de mi madre? Dice, no estás entendiendo. Necesitas nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu, dice, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Significa que hasta que no recibimos al Espíritu Santo por medio del arrepentimiento y por medio de la obra de Cristo, no hay forma en que Dios pueda habitar en nosotros y que nosotros podamos habitar en Él. Porque Dios no puede habitar donde hay pecado y el pecado no puede habitar donde está Dios. O sea que dos cosas estaban opuestas. Dios no podía entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, y ninguna persona puede ir al cielo, porque el pecado no puede estar donde está Dios. O sea que nacer de nuevo, es decir, literalmente, la antigua vida, la antigua naturaleza, la antigua forma de pensar, la carne misma debe morir para que nazca algo nuevo y algo donde por medio del Espíritu de Dios, Cristo pueda habitar en nosotros. Y una vez que Cristo empieza a habitar en nosotros,
hay evidencias y hay frutos de que Él está en nuestra vida. Y uno de esos frutos es que podemos vivir ya no por un deber de una ley, una exigencia a la ley, sino por medio de una obediencia en agradecimiento, sino por una vida rendida a Cristo. Son frutos y frutos, ¿no? Ahora, por fuera nadie se da cuenta. Pero le dijo a Nicodemo, a menos que no nazcas de nuevo, se lo está diciendo a alguien que sabía mucho de la Biblia. Se lo está diciendo a una persona que literalmente dejó su vida civil para dedicarse una vida a la religión. De ahí te das cuenta que aún vivir adentro y nacer adentro de una iglesia y saber la Biblia de memoria no determina si aún verdaderamente naciste de nuevo o no. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué produce una vida nueva y qué sostiene a la vida nueva que viene por medio de Cristo? Y no viene por ningún esfuerzo humano o ninguna exigencia religiosa que yo mismo me ponga o que otra persona ponga o que una institución ponga. No viene a raíz de eso una vida nueva, una vida de reino de los cielos. No viene a raíz de eso. Viene a través de la obra perfecta y poderosa del Señor Jesús. Cuando un corazón se rinde y se arrepiente, como el hijo pródigo, reconozco mi condición frente al espejo, reconozco lo que Cristo hizo y ocupó mi lugar, que cargó con mis pecados, y reconozco que ahora no hay mejor decisión y no tengo otra alternativa en el sentido de la única forma de salvar mi vida es seguir a aquel que me salvó. Amén. Qué hermoso. Las pequeñas evidencias de una vida que ha nacido de nuevo es esa vida de reino. Una nueva vida dada por Dios mediante su Espíritu, pero es a través de cuando una persona se arrepiente y pertenece a Cristo Jesús. O sea que una persona que recibe el Espíritu Santo es porque verdaderamente pertenece a Cristo Jesús. Vos podés decir que sos una persona que tiene el Espíritu Santo solo por creer que vas a una iglesia y que te sabes ciertos textos de la Biblia, pero de ahí a que eso sea una realidad, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Puedo saberlo, pero no vivirlo. Y hoy el Señor nos va a hablar en su palabra y vamos a ir a Romanos 8. Romanos 8. Y en el capítulo 6 y 7 lo que hace Pablo es explicar un poco esta lucha entre la carne y el pecado, cuál era nuestra condición, cuál era el verdadero problema, cuál era la mala noticia. Si vos pensaste que la semana pasada tuviste una mala semana porque, no sé, se te pinchó una cubierta, no sé, perdiste plata, perdiste, no sé, algo, son malas noticias, pero no es una mala noticia al nivel de lo que realmente toda persona tiene bajo cada persona, bajo sí misma, y es la condenación que nos espera. La consecuencia de nuestros pecados. Eso sí es una mala noticia porque pinchar una cubierta se termina rápido, es un problema temporal. Pero una persona que no ha nacido de nuevo no entra en el reino de los cielos, dijo Jesús. Una persona con pecado, por más que sepa que es pecadora, pero que no se arrepintió y no fue a la obra de Cristo, no podemos habitar donde Dios está, porque no podemos ir con nuestros pecados a su presencia. Por lo tanto, sí hay una condenación que nos espera. Pero Pablo termina de explicar el verdadero problema de la humanidad y dice, en el verso 1 de Romanos 8, dice, por lo tanto, ¿cómo se llama la serie? Por lo tanto, tarea para el hogar, leer los capítulos anteriores. Van a entender por qué hay un por lo tanto en esto que les estoy comentando. Por lo tanto, ya no hay, ¿qué cosa? No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es increíble porque son 3 palabras que lo cambian todo. Venimos de hablar del terrible problema de una vida que está en pecado, de las consecuencias del pecado, incluso la ley que le da poder al pecado para que el pecado en sí, si no hay una ley que condene los pecados, no somos culpables, pero como hay una ley y frente a esa ley todos fallamos, realmente estamos en problemas. Pero dice, por lo tanto, ya no hay condenación. Venimos de hablar de
de que estamos atados a la ley, como decía el capítulo 7, de que estamos muy complicados, dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Fíjate que dice, no hay ninguna condenación, no dice poca condenación, no dice una condenación reducida, dice ninguna. Decí conmigo, ninguna. ¿Cuántos pecados hemos cometido? Muchos. ¿Cuánta condenación hay? No hay condenación. No hay condenación. Así como Jesús ocupó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados, fue a una cruz a pagar por cada uno de nuestros pecados, porque quiero decirte algo, Dios es un Dios bueno, pero no pasa por encima de la ley, no pasa por encima de la justicia perfecta de la ley. Y aunque vivimos en un mundo injusto, Dios no es así. Dios, aunque es bueno, es justo. Y alguien debía pagar por nuestros pecados. ¿Y quién pagó por nuestros pecados? El Señor Jesús, cuando vino a este mundo. Y como Él pagó por nuestros pecados, Dios, esa obra, ese sacrificio fue suficiente, no solo para ese momento, sino para toda la humanidad, a toda persona que reciba a Cristo. Esa obra, ese pago por nuestros pecados es suficiente para que no haya más condenación. Y como Cristo pagó por nuestros pecados y ya no hay condenación porque Él pagó, para toda persona que está en Cristo ya no hay condenación. Y así como Dios no condenó a Jesús por haber ocupado nuestro lugar, tampoco condena a quienes están con Él. O sea, la diferencia no lo hace solamente que Jesús pagó nuestros pecados, porque el que no terminó siendo condenado fue Jesús, que pagó por nuestros pecados. Pero la única forma que esa condenación, que esa no condenación, que esa ninguna condenación nos alcance, es estar con aquel que pagó por nosotros, es pertenecer en Él. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque si verdaderamente estoy unido a Jesús y somos uno, como dice la palabra, somos un cuerpo, yo no creo que en el sistema de justicia diga, ok, voy a condenarte, va a ir, la cabeza está libre, pero la mano tiene que ir a la cárcel. ¿Es posible hacer eso? No. Si somos uno y somos un cuerpo, si estamos unidos a Cristo, no hay condenación por medio de la obra de Jesús. O sea, la no condenación llega a raíz de que estamos unidos a Él. ¿Por medio de qué estamos unidos a Él? Por medio del Espíritu. Esto es algo muy importante, porque si vemos el otro lado de la moneda, una persona que no está unida a Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no está con esa vida nueva, es una persona donde no le ha llegado ese veredicto de no hay condenación. Y el otro lado, la otra cara de la moneda es condenación para todo aquel que no está en Cristo Jesús. Y capaz que puede sonar un poco incómodo hablar esto. ¿Cómo? O sea que si no recibo a Cristo, por más que yo he ido a una iglesia, por más que me sé todos los textos de memoria, igual voy a ser condenado en el infierno. Es así. Así lo dice la palabra, así se lo dijo Jesús a Nicodemo. A menos que no nazcas de nuevo, a menos que no haya un nuevo corazón, a menos que no haya una vida nueva, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Es importante saber esto porque es palabra de Dios. Y si verdaderamente fuimos ovejas cargadas por Él, llevadas a un redil, una vida nueva, y lo estamos siguiendo, esta es palabra que el mundo tiene que saber. Esta es la noticia, la mala noticia por el cual todo el mundo necesita la buena noticia, que es la salvación. Si seguimos caminando en la carne, por más de que esté yendo a una iglesia y por más que me sé la Biblia de memoria, no hemos escapado de la condenación eterna. O sea que es algo importante esto. Y la condición lo pone Dios. Dice, ya no hay condenación. ¿Para qué? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Para los que pertenecen a Cristo Jesús. No para los que asisten a una iglesia. No solamente para los que fueron bautizados de chiquito. Los que han nacido en un hogar cristiano. No solo los que se saben la Biblia. No solo los que han servido mucho tiempo en una iglesia haciendo algo. Dice, para los que pertenecen a Cristo Jesús.
Eso es una gran diferencia. Una gran diferencia. Dice 2 Corintios 5:17, dice lo siguiente. Ahí dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, esa vida de deseos de la carne, pensamientos de la carne. Una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Ahora, dijimos que estamos con una ley, con los 10 mandamientos, que frente a ese espejo nadie tiene excusas. Y nadie puede decir de que no he fallado. Y con solo haber fallado una, somos culpables de todas. Ahora, para que haya un veredicto de condena o no condena, es porque hay una ley. O sea, porque hay una ley, los jueces hoy pueden dictar veredictos, porque se basan en una ley. Por eso estamos hablando de la palabra condena o no condena, es porque hay una ley. Y sí, hubo una ley que durante mucho tiempo este mundo se rigió hasta que llegó la obra del Señor Jesús. Y ahora el mundo está dividido en dos sistemas, en dos leyes. Está la ley del pecado y de la muerte, se llama así, la ley del pecado y de la muerte, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Como dice el versículo 2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado, que lleva a la muerte. Y porque ustedes, de vuelta, vuelve a mencionar la condición, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado. Para que el pecado tenga poder, o mejor dicho, para que la ley tenga poder y tenga efecto sobre nosotros, es porque realmente tiene poder para todo aquel que ha fallado ante esa ley. O sea, fallar a los 10 mandamientos no es solamente algo leve, diciendo, bueno, yo también fallé, soy uno más, sino que la ley le da poder a las consecuencias del pecado, y las consecuencias del pecado es muerte, y muerte eterna. ¿Y cómo sé yo que la ley del pecado tiene poder? ¿Saben cómo sabemos que la ley del pecado tiene poder? Esa ley, perdón, la ley que le da poder al pecado, ¿cómo sabemos que tiene poder? Porque hoy en día, si hay un negocio que no para de tener clientes, es el servicio de sepelio. Y cada cementerio que vemos, cada lápida que vemos, cada persona que ya sabemos que tarde o temprano el corazón va a dejar de latir, ahí estamos viendo cómo la ley le dio poder al pecado, que termina en la muerte. Ahora, eso es una muerte solamente en cuerpo, porque la ley también le da poder al pecado para una muerte eterna. Por eso, la mala noticia sí es muy mala. Que toda persona que no ha nacido de nuevo, que toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha reconocido su condición, realmente estamos bajo una terrible condenación. Y necesitamos desesperadamente ir a los pies de Cristo y estar unidos a Él para que su ninguna condenación sea mi ninguna condenación. Amén. Es algo muy importante esto. Porque la ley antigua, esos 10 mandamientos, podía detectar el pecado, pero no podía derrotar al pecado. O sea, los 10 mandamientos, como decimos, ¿no? Es como un espejo. Te muestra que somos pecadores, pero un espejo, así como vas a la mañana, no te peina. Te muestra que estás despeinado, pero no te peina. Te muestra que tenés que lavarte los dientes, pero no te los lava. Simplemente te muestra que somos pecadores, pero no hace nada más. Y estamos expuestos ante el poder que le da la ley al pecado. Y no había forma que frente a ese espejo alguien pueda decir, yo como el joven rico, yo he guardado todo. No hay nadie que lo pueda decir. Todos somos pecadores. Y esa condenación, no importa cuántos años de iglesia tuviste, eso no es lo que te habilita a ir al cielo. Lo único que te hace entrar al reino de los cielos es que un corazón se haya rendido a Él en arrepentimiento.
porque solamente Jesús pudo derrotar al pecado. Y Él, por medio de la cruz, fue tratado como pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Es ahí donde Cristo, por medio de esta nueva obra, que es la ley del Espíritu de vida, Él nos da la gracia de Dios, la misericordia de Dios, para que esa condenación justa de los 10 mandamientos ya no sea algo que en nosotros tenga el efecto de la condenación eterna. Hay algo nuevo que viene por medio de la obra del Señor Jesús. Y porque Él cargó con nuestros pecados y pagó por nuestros pecados, es que hoy podemos ser llamados hijos de Dios, podemos tener una nueva relación y podemos tener una nueva vida. Solo por medio de la obra de Jesús. Y ahora, una vez que una persona recibe a Cristo, dice que Dios le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, sino es alguien. Uno capaz que uno está, vos que te gustan las cosas espirituales, a veces pensamos que lo espiritual es un concepto místico, pero lo espiritual no es algo místico. El Espíritu Santo, en la palabra, está puesto con mayúsculas porque está hablando de una persona. Sabemos que Dios está compuesto de 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Y es donde habita en un corazón que ha ido a la obra de Cristo. Que habita en un corazón donde ya no hay condenación porque está unido y pertenece a Cristo Jesús. Y cuando un corazón se une a Cristo en la obra donde Él paga por nuestros pecados en la cruz, Dios pone al Espíritu Santo, que es como si fuese nuestro nuevo GPS. Porque antes teníamos un propio GPS. ¿Cuál era? El pecado, que nos guiaba a hacer toda clase de males, dice la palabra. Incluso la persona que diga yo soy bueno, también hacemos cosas porque estamos separados de Dios por medio, no solo de nuestros pecados, sino de esa antigua naturaleza que ya nacemos con pecado. Así que no hay persona que pueda decir yo no tengo pecado y nunca he pecado. Nadie está exento. Pero cuando uno va a Cristo y recibe el Espíritu de Dios, es ahí donde todo cambia. Donde el Espíritu de Dios te da la oportunidad de ya no tratar de cumplir una ley como una exigencia religiosa, sino donde ahora buscamos una nueva relación, una relación cercana, donde ya Dios lo veo no solo como aquel que me salvó, sino como un Padre que me lleva de la mano en un nuevo camino, en una nueva vida. Y alguien nos tiene que enseñar, y alguien nos tiene que guiar, porque aunque nuestro corazón fue renovado por la obra de Cristo, seguimos estando en un cuerpo que tarde o temprano va a quedar en el cementerio, pero que como entró el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios da vida, es que no vamos a ser condenados. ¿Están conmigo? Puede sonar medio confuso, pero no lo trates de entender en un solo domingo. Porque si verdaderamente fuimos elegidos por el Señor, elegidos en el sentido en donde Él nos rescató, no trates de seguir a alguien un domingo a la vez. Esto es una relación. Esto es una relación de todos los días. Conocer a aquel que me encontró y que pagó por mí. Por eso es muy importante decir, Señor, yo vengo acá a escuchar tu palabra, pero no quiero que esta sea mi única fuente de alimento. Yo necesito ser alimentado todos los días. Amén. Muy importante esto. Una vida que vive por medio del Espíritu de vida. Hay evidencias, hay frutos. Podemos hablar mucho también de los frutos del Espíritu, pero fíjense que Pablo en Romanos va a hacer algo interesante. Es que nos va a dar un diagnóstico, a ver si verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por la carne. Hay un diagnóstico. No sé a cuántos cada tanto le gusta ir a la clínica a hacerse algunos estudios. Creo que nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ver si sale medio mal, ¿no? Por las dudas, una oración, un café y salgo a la mañana. Pero si duele algo, y lo piloteo como puedo. Rengueo, pero no quiero ir al hospital para hacerme diagnóstico porque a ver si encuentro algo peor. Bueno, Pablo, ¿qué va a hacer en esta carta? Le está hablando a personas que han tomado la decisión de rendirse, han dicho, Señor, yo lo dejo todo por seguirte. Y va a hacer un diagnóstico. Fíjense el versículo 3, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Eso es lo que hacíamos referencia, de que la ley solo detecta el pecado, pero no puede salvarnos. ¿Por qué? Porque somos débiles ante esa ley. Nunca vamos a poder cumplir esa ley. Por lo tanto, frente a esa ley estamos todos perdidos.
Por eso vino Cristo. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Una ley más fuerte y más poderosa que la ley del pecado y de la muerte tomó lugar en nuestra vida, y fue la obra del Señor Jesús. Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y dice el versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Uno del diagnóstico para saber si realmente, primero, me he rendido a Cristo, no es que me rendí a una iglesia, me rendí a una religión, a una costumbre, me rendí a aquel que pagó por mí. Una de las evidencias de saber de que no solo me he rendido, me he arrepentido, he recibido la obra de Cristo y ahora el Espíritu Santo, donde Él ya perdonó pecados, puede habitar, es que estoy caminando una dirección correcta y es con mis pensamientos y es en la mente. Quiero decirte algo, es imposible que una mente se mantenga neutral. O piensa cosas de la carne o piensa cosas del espíritu. Nunca la mente se mantiene neutral. Y eso es una batalla todos los días, ¿no? La mente. Porque por la mente pasan las decisiones, porque por la mente pasa lo que yo creo, incluso cuando a veces no pasamos tiempo con la palabra, hasta yo puedo decir qué es lo que a Dios le agrada, porque hasta ni siquiera sé lo que dice Dios en la Biblia. La mente siempre le está dando forma a algo, como una tendencia que haya, lo que sea, que el mundo ofrezca, lo que sea que venga de la naturaleza pecaminosa, o sea que está siendo moldeada por el Espíritu Santo. Pero nunca se mantiene neutra. Es una de las formas en que podemos saber si mi forma de pensar da evidencias que el Espíritu Santo está en mí. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Vamos de vuelta al 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Cuál sería una de las cosas pecaminosas que podría pensar una de estas mentes? Y en hacer tesoros en la tierra. En ponerme yo como el centro de la vida. En ponerme yo como prioridad. La codicia, el egocentrismo, el orgullo. Esas son cosas que piensa una mente pecaminosa. La envidia, la venganza, los celos, nacen de una mente con naturaleza pecaminosa. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué era el Espíritu Santo? ¿Era algo? Es alguien. ¿Y quién es ese alguien? Dios. O sea que Dios dice que no habita en lugares hechos por manos humanas. Él habita donde hubo un antes y un después por la obra de Cristo. ¿Y por qué puede habitar el Espíritu Santo en nosotros? Porque donde está la obra de Cristo ya no hay más exigencia de la ley, porque Él fue quien cumplió la ley. Porque ya la nueva ley de vida tomó lugar y porque donde ya el pecado ya no me tiene dominado y donde ya no tiene poder. Y donde a pesar de que me sigo equivocando, la obra de Cristo puede mantenerme puro, puede mantenerme apartado, puede mantenerme cerca del Señor. Solo por eso Dios puede habitar en nosotros, no porque somos buenas personas, es por lo que Cristo hizo. Los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir, fíjense la palabra permitir, escriban la palabra permitir, porque quiero recordarte algo. Dios no va a hacer nada en tu vida por obligación, ni va a hacer nada en tu vida imponiéndote algo.
La salvación misma es algo que toda persona necesita, pero incluso algo tan importante como la salvación por medio de Cristo sigue siendo una decisión tuya. ¿La tomo o la rechazo? No hay punto medio. Sigue siendo una decisión nuestra. Ahora, es como si una persona se está ahogando, ¿no? Y le tiras un salvavidas. Creo que toda persona que se está ahogando agarraría el salvavidas, ¿no? Suena ilógico no agarrarlo, pero a pesar de que todos nos estamos ahogando en nuestra condenación eterna, el Señor dice, es una decisión tuya. Como la fue la del hijo pródigo, ¿no? Dice que volvió en sí. Me encantó el concepto del pastor. Dice que salió del estado como está la mente, atrapada al sistema de este mundo, en estado de coma, donde no te deja pensar. Y en cuanto pensó y vio su condición frente al espejo, se dio cuenta y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Mirá dónde estoy, mirá hasta dónde llegué a causa de mí, de estar perdido en mis propios pecados. Pero fue decisión suya. ¿Vieron ustedes al Padre que le insistió, volvé a la casa, arrepentite? Nadie te va a decir eso. Sí te lo van a recordar como un cartel en la ruta que te advierte, terreno peligroso, que te advierte, pero nunca el cartel va a venir y te va a agarrar el volante de tu vida. Es una decisión tuya. Y toda persona que ha decidido arrepentirse y entregarse a Cristo ha recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, dice el versículo 6, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, permitir, o sea que una decisión voluntaria, que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Dos cosas. Me llamó mucho la atención. A la vida, pudo haber quedado solo en la vida, pero dice a la vida y a la paz. O sea que una persona que se está dejando moldear por el Espíritu Santo nuestra forma de pensar, hay una evidencia muy clara. Estamos caminando por un camino de vida y de paz. Y una persona que permite que la naturaleza pecaminosa controle sus pensamientos y sus decisiones, hay una consecuencia. Dice que lleva a la muerte. Muerte versus una vida, versus vida y paz. Y estas son cosas que pasan a los que piensan en cosas de la carne. Y uno dice, bueno, pero es muy claro. Es muy claro quiénes son los que se piensan en las cosas de la carne ahí. Los criminales, los asesinos, los ladrones. Son personas que piensan en la carne y sí, estás en lo correcto. Pero no siempre los pensamientos de la carne son pensamientos que son capaz que de pecadores visibles o escandalosos. También los pensamientos de la carne, cuando permitimos que estos pensamientos dominen nuestra mente, pueden ser personas incluso con buenas intenciones. Incluso con buenas intenciones. Y hay uno de los ejemplos que más a mí me impactó en lo que muestra la debilidad de la mente humana y por qué necesitamos que sea guiada por el Espíritu Santo. Y es el ejemplo de Pedro en Mateo 16. No lo vamos a poner, solamente quiero contarles. Pedro, después de haber recibido tanta palabra, después de haber estado personalmente con Jesús, se le ocurre una idea y le dice, cuando Jesús le estaba comentando del plan, del por qué había venido a la tierra, y era para ocupar tu lugar y mi lugar, y era para cargar tus pecados y mis pecados, y para que la ley ya deje de tener poder sobre nosotros en condenación. Dijo, yo vine acá y me espera una cruz. Y Pedro dijo, no voy a permitir que vayas a la cruz. Ahora, la intención de Pedro era buena. Él pensaba que la cruz era algo malo. Pero cuando tu mente no está guiada por el Espíritu Santo, incluso lo que parece bueno está siendo guiado por la naturaleza pecaminosa. Está siendo guiado por la carne. Y todo lo que viene de la carne no agrada a Dios porque no viene de Dios. Y como recién me encantó lo que dijo el pastor, me robó las palabras que tenía en mente, y es, lo que viene de Dios no es un capricho de Dios. Lo que viene de Dios es lo único que trae bendición a nuestra vida. Es lo único que nos conviene. Porque una vida que sigue el pecado, lo único que vas a ver son consecuencias del pecado. Y la palabra dice que las consecuencias del pecado es la muerte.
Dice que el enemigo no vino más que a hurtar, matar y destruir. Pero la persona que es controlada y permite intencionalmente ser guiada por el Espíritu Santo, lleva a la vida y a la paz. Le dijo a Jesús que no debía ir a la cruz y Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. A Pedro, uno de los discípulos más predispuestos a seguir a Cristo, muestra que nuestra mente es una mente débil frente a la carne y frente al sistema de este mundo. Y cuánto más nos hace entender la necesidad de pertenecer a Cristo para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo no quiero ser una oveja en un redil que piensa en la carne. Yo quiero ser una oveja que camina en los planes del Señor. No en base a mi conocimiento o mis buenas acciones. No a lo que parece ser que yo creo que es bueno, sino a lo que Dios me guía y me lleva, que es por medio de su palabra. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Vos solo ves con ojos humanos. Estás viendo las cosas con ojos terrenales. Pero el punto de vista de Dios es muy distinto al tuyo. Porque cuando vemos las cosas con los propósitos del cielo, incluso lo que parece malo termina siendo bueno para los ojos del Señor. En el sentido de que situaciones pueden llegar a nuestra vida, pruebas podemos atravesar, pero cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, incluso eso termina siendo algo bueno. Y creo que más de uno tenemos testimonios, ¿no? Donde el Señor incluso de la peor situación, incluso es la forma en que nosotros nos encontró, estando como el hijo pródigo, en el peor lugar, pero al mismo tiempo terminó siendo el lugar donde el Señor nos encontró. La mente, la dirección de tu mente revela la dirección de tu vida. Si tu mente está guiada por cosas de la carne, estás viviendo una vida como la que el Señor un día nos quiso rescatar, y es la vida antigua. Pero aquellos que están siendo guiados en su mente, con la mente está en la dirección de una vida nueva, es sinónimo, es evidencia que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y no se trata de que mis evidencias van a ser lo que digo dentro de una iglesia, sino de lo que vamos a pensar mañana lunes, cuando ya este tiempo haya terminado, donde nadie te ve. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces cuando al momento que tenés que decidir algo? Ahí es donde verdaderamente la mente se prueba si estamos caminando por medio del Espíritu Santo. ¿Qué ocupa mi corazón cuando estoy solo? ¿Qué elijo cuando nadie me está mirando? Porque dentro de una iglesia es fácil fingir, ¿no? Es fácil tener ese atuendo religioso. Pero cuando nadie me ve, cuando comienza la semana, cuando comienzan los problemas, cuando comienzan las pruebas, ¿cómo está mi mente respecto a eso? ¿Y qué surge a mi mente? ¿Qué preguntas me hago yo? ¿Qué quiero yo o qué quiere Dios? ¿Qué quiero yo o qué quiere Dios? Anota esto, porque esto es un buen síntoma para saber si mi mente está siendo guiada de la forma correcta. ¿Qué quiero yo o qué quiere Dios? ¿Y cómo sé lo que quiere Dios? Y tengo que conocerlo. ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Estando con Él. Así como cuando uno sabe qué regalarle a una persona para su cumpleaños, un hijo, un hermano, un padre, una madre, una persona sabe qué regalarle porque la conoce. Y la conoce porque ha pasado tiempo con esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Cuanto más tiempo pasamos con Él, no en una iglesia solamente, en intimidad, cuando buscamos su palabra, no porque tengo que leer, sino porque quiero conocer a aquel que me está guiando, es donde aprendemos a saber qué es lo que quiere Dios. Y todo lo que quiere Dios es bueno, agradable y perfecto. Y todo lo que quiero yo, ya sabemos que es guiado por la carne. Por eso, cuanto más pongo en prioridad aprender y conocer de Dios, más voy a saber qué quiere Dios. Amén. Fíjense algo que dice el versículo, nos quedamos en el 6. Fíjense lo que dice el versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. O sea que no hay un momento de pausa donde la carne quiera hacer lo contrario a lo que Dios dice. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará.
Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca pueden agradar a Dios. Y esto es una advertencia muy importante, porque así como Pedro a veces podemos intentar hacer el bien, y hasta a veces decimos, bueno, yo hice muchas cosas, y hasta lo dejamos a Dios en deuda, ¿no? Yo hice muchas cosas para Dios. O sea que ya con todo lo que hice, ya con eso estaría bien. Dice que si vos haces cosas en la carne solamente por hacer y crees que por eso vas a ser de agrado a Dios, eso es un error. Porque todo lo que hacemos o decimos por medio de la carne no puede agradar a Dios, aun cuando parezcan que son en un ambiente cristiano, religioso, admirado por los hombres. Porque la idea de Pedro frente a la mirada de los hombres y frente a la mirada de los seguidores de Jesús parecía muy buena idea. Pero cuando pensamos cosas de la carne, por más que parezcan cosas buenas, es imposible que la carne agrade a Dios. Por lo tanto, no sirve. Eso es importante. Capaz que a los ojos humanos vas a ser admirado, pero a los ojos de Dios no va a haber agrado. La mente. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere Dios? Dice el versículo 9 lo siguiente: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Le está hablando a personas que han nacido de nuevo. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no viven al Espíritu, que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Muy importante saber y recordar qué nos une al Señor Jesús, qué nos une a nuestro Padre y qué guía nuestros pasos. Porque cuando nos olvidamos esto, nuestra mente puede ser muy engañosa cuando es dominada por la carne. Incluso para las cosas que uno cree decir o cree pensar buenas respecto a Dios. Y esas son las señales. Cuando realmente el Espíritu Santo habita en nosotros, cambia todo. Decirle a la persona que tenés al lado, cambia todo. Cambia todo. O sea que no podemos ser los mismos y decir que estamos siguiendo a Cristo. Cambia todo. Cuando una persona nace de nuevo, cambia todo. Lo primero que cambia, ¿saben qué es? Tu forma de ver el pecado. Ya no lo ves como algo que, bueno, todo el mundo hace esto, todo el mundo miente, todo el mundo ve con deseos pecaminosos a otras personas. ¿Qué problema hay? Pero cuando uno se ha arrepentido y ha nacido de nuevo y ya tiene un corazón donde empieza a habitar el Espíritu Santo, ya decís, ya el pecado ya lo veo diferente, lo veo como algo no solo que me ensucia, no solo como algo que me aleja de Dios, sino como algo que Cristo tuvo que cargar en una cruz y tuvo que pagar por él. Ya el pecado no es lo mismo. A partir del día donde yo me rindo a Cristo, le declaro la guerra de por vida al pecado hasta que este cuerpo sea enterrado y sea resucitado en el espíritu de vida o hasta que Cristo vuelva. Pero yo no voy a tolerar más el pecado como antes lo toleraba. Esa es una de las primeras cosas donde cambia todo, en la mente y en el corazón y en la vida de una persona que ha nacido de vuelta, sigue a Cristo y es guiada por el Espíritu Santo. No estamos libres de seguir fallando y errando. Lo que sí es que pecar ya no puede ser lo mismo. Cambia todo. Cambia mi forma de ver a la persona que me ofendió. Porque cuando yo veo a una persona que me hizo algo, yo recuerdo que hubo un Salvador perfecto que ocupó mi lugar, cargando todos mis pecados. ¿Cómo yo no lo voy a poder perdonar?
cambia todo. ¿Cuántas cuentas pendientes se dejé en el pasado con remordimiento, con rencor, diciendo, como dice el mundo, no olvido ni perdono, pero cuando recuerdo a aquel que pagó por mí, digo, ¿cómo no lo voy a perdonar? Cambia mi enfoque en la vida. Ya mi prioridad no es acumular en la tierra, ahora es hacer tesoros en el reino de los cielos. Cambia todo. Ahora el cuerpo es el mismo. No vas a sentir nada mágico, no vas a sentir nada especial. Cambia todo porque hay un nuevo corazón que, a diferencia del corazón antiguo que por medio del esfuerzo religioso trataba de agradar a Dios, ahora hay un Espíritu Santo que nos permite obedecerlo con un nuevo corazón. ¿Y saben qué? La obediencia a Cristo no es un peso. La obediencia a Cristo entendemos que es la mejor forma de caminar en un camino de vida y paz. Porque la obediencia es el mejor antídoto contra la rebeldía de la carne. Por lo tanto, una vida que camina en obediencia es evidencia de que está el Espíritu Santo en nosotros. Y donde hay rebeldía es porque todavía sigue estando la mente en las cosas de la carne y la naturaleza pecaminosa. Son señales. No es lo que hablamos en una iglesia, no es lo que creo saber en conocimiento, no son las costumbres o las obras que he hecho durante tanto tiempo. Es si verdaderamente en mi corazón ha cambiado todo. Si es verdaderamente que mis ojos ahora ven las cosas diferentes. Una cosa era antes y otra cosa es cuando fui encontrado por Cristo. Primeramente cambia todo porque me vi al espejo de la ley. Me di cuenta de que era imposible, siquiera yo, que me acerque al cielo. Y segundo, cambia todo porque me di cuenta que el mismo que me salvó me hizo parte de su redil. Que el mismo que me puso en su redil me dio un propósito. Y que el mismo que me dio un propósito hoy me quiere guiar en sus nuevos planes. Y que aunque me tropiezo, Él me levanta. Y aunque fallo, ahí está la obra del Señor Jesús para nuevamente, en su misericordia, volver a levantarme. Cambia todo. No son solamente etiquetas. Lo primero que cambia es mi corazón. Y no es una experiencia que es solamente para cierto grupo de personas, diciendo, no, este grupo de personas, esta iglesia es recontra espiritual. Ser guiados por el Espíritu y que el Espíritu Santo viva en nosotros es una marca de todo aquel que pertenece a Cristo Jesús. O sea que vos te podés dar cuenta, sin saber si esa persona es de una iglesia, te vas a dar cuenta si una persona vive y pertenece a Cristo Jesús simplemente por simples señales que lo han cambiado todo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Hacer de nuestras vidas la mejor predicación o mundo que necesita Cristo. Pero para eso necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo lo sabía todo, pero no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto es imposible no solo ser guiados por Él, es imposible agradar a Dios. Si lo vamos a querer agradar con nuestras fuerzas, es imposible. Pero si dejamos que nuestro débil corazón sea moldeado por el Espíritu Santo en nuestra mente, nuestras decisiones, de quitarnos a nosotros del medio y ponerlo al Señor, es que verdaderamente vamos a poder cumplir sus propósitos. Amén. Y esa esperanza de una nueva vida no termina cuando el cuerpo termina en el cementerio, porque sabemos que este cuerpo es producto del pecado, está afectado por el pecado, pero como hay un nuevo corazón y está el Espíritu de vida, es que vamos a ser resucitados como Cristo en el día que nuestro corazón deje de latir, y en eso hay una esperanza en la cual debemos descansar. Que ya una vida en Cristo, una vida que pertenece a Cristo, una vida que es guiada por el Espíritu Santo, ya no sea una vida atada a un deber, sino libre en una vida que obedece a Cristo en agradecimiento. Y si todavía no experimentaste esa plena unidad a Cristo por medio del Espíritu Santo, hoy es una buena oportunidad para decir, Señor, estás golpeando la puerta de mi corazón. Asistí muchas veces a una iglesia, hice muchas cosas dentro de una iglesia, escuché muchas cosas, aprendí muchas cosas, pero nunca rendí mi corazón, nunca nací de nuevo, nunca cambió todo. Mi mente es la misma, sigo pensando lo mismo, sigo tomando las mismas decisiones, sigo diciendo qué quiero yo
y nunca he hecho la pregunta, ¿qué quieres tú, Señor? Y en un mundo donde cada vez hay más referentes humanos, que nuestro único referente sea el Señor Jesús. Que nuestro único deseo sea parecernos más a Él, más que parecer un buen cristiano por afuera. Porque el cambio más grande que hace que entremos al reino de los cielos ocurre donde nadie lo ve. Y es en nuestro corazón. Y es ahí donde el Señor nos quiere transformar, cambiar y liberar de una vida atada a la carne, atada a una exigencia, a un deber, y una vida nueva por medio del Espíritu que da vida, el Espíritu Santo, de obediencia y una relación cercana con nuestro Padre. Amén. Voy a invitar a los servidores que puedan pasar y los invito a ponerse de pie. Hoy el Señor ha hablado a cada uno de nuestros corazones y por lo tanto, Dios me rescató, me encontró, me cargó. Por lo tanto,